En cambio, la seguridad de la salvación es que si yo me mantengo fiel, el Señor también se va a mantener fiel. En cambio, la seguridad de la salvación es que si yo me mantengo fiel, el Señor también se va a mantener fiel. Si usted cree en la doctrina arminiana, ¿puede usted ser salvo? Esa es una gran pregunta. De hecho, fue planteada a William Ames durante el Sínodo de Dort. Tal vez hayan escuchado que escribí un libro sobre el Sínodo de Dort. En él hablo sobre William Ames, un gran puritano inglés que tuvo que huir de su país porque no se conformaba con la Iglesia de Inglaterra. Ames era congregacionalista y encontró refugio en los Países Bajos, donde fue acogido por los holandeses. A principios del siglo XVII, Ames se convirtió en el secretario personal del presidente del Sínodo de Dort. En un momento, alguien se acercó a él y le preguntó: ¿Es el arminianismo una herejía? Esta no era una simple pregunta. En aquel tiempo, el término herejía significaba algo mucho más serio, un error teológico tan grave que podía privar a alguien de la salvación. Ames, un calvinista firme y un puritano convencido, respondió con claridad: no, el arminianismo no es una herejía, pero es un error grave que tiende a la herejía. Lo que vemos en el Sínodo de Dort es que, en los 9 años transcurridos entre la muerte de Jacob Arminius en 1609 y la reunión del Sínodo en 1618, el arminianismo se había radicalizado, acercándose cada vez más al pelagianismo. Ames comprendió bien esto. Sabía que el arminianismo es una posición teológica inestable. Por un lado, busca enfatizar la gracia, pero con el tiempo suele poner más peso en el libre albedrío, enfocándose cada vez más en la respuesta del hombre en lugar de en Dios. Y cuando la religión comienza a girar en torno a la voluntad humana en lugar de la divina, el riesgo de caer en una postura herética aumenta. Hace algunos años, a finales de la década de 1970, Packer escribió un ensayo titulado Dos arminianismos. En él, distingue entre dos corrientes. Por un lado, está el arminianismo racional, que con el tiempo se inclina hacia el pelagianismo y otros errores teológicos, como el socinianismo, una forma de racionalismo. Pero por otro lado, Packer habla del arminianismo evangélico, especialmente el de John Wesley. Wesley siempre puso la gracia en el centro de su enseñanza. Aunque defendía el libre albedrío, jamás dejó de resaltar la obra de Cristo. Y aquí es donde Packer hace una observación clave. Estos dos arminianismos son mundos aparte. Por eso, antes de juzgar, debemos preguntarnos: ¿ante qué tipo de arminianismo estamos? En sus formas más radicales, puede desviarse hasta convertirse en una herejía. Pero cuando se mantiene en su énfasis en la gracia y la responsabilidad, puede ser plenamente evangélico. En cambio, la seguridad de la salvación es que si yo me mantengo fiel, el Señor también se va a mantener fiel. Yo estoy de acuerdo que todos los pastores que están en un concilio se tienen que someter a la cobertura. Sea el presidente, sea el obispo, sea un presbiterio. Todos los pastores tienen que someterse. Y mientras uno está en un concilio, tiene que sujetarse, tiene que obedecer, tiene que diezmar, tiene que ser respetuoso. Pero si yo me desligo del ministerio, y hoy día en Cruzada de Poder existe el concepto que todos aquellos pastores que salen de Cruzada de Poder salen turbados, están mal, están endemoniados, confundidos, desviados, son mundanos, son ecuménicos. Pero hay otro grupo de personas, las personas que dicen, ya soy salvo, y ahí es donde necesitamos escuchar los pasajes que nos hablan de vivir una vida santa, que sin santidad nadie verá al Señor, la necesidad de perseverar, y es una tensión en las Escrituras. Estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar, pero debemos permanecer hasta el fin. Que el Espíritu de Dios dice claramente que algunos van a apostatar de la fe. Y no se puede apostatar de algo que nunca tuviste. Si apostataste es porque fuiste salvo. Pero luego Pablo advierte que perseveremos en esa bondad y gracia de Dios, pues de otra manera seremos cortados, dejando claro que nosotros pudiéramos ser cortados de esta salvación si no la cuidamos. Pero cuidar esta perla preciosa del Evangelio es nuestra mayor misión aquí en la tierra si queremos ir al cielo. Tiene que perseverar hasta el fin, aunque esté perdido todo el mundo. Aunque la tierra se torne corrompida, depravada, llena de violencia como los días de Noé, si usted persevera hasta el fin, escapó. Y si deja llevar por esa ola, se perdió, aunque fuera más pentecostal. Mire que Pedro, apóstoles de la tierra, y esa ola de maldad y de injusticia, te vas con ellos a la condenación.
Así que el reto es perseverar hasta el último segundo. El que perseverare hasta el fin, el que entre con pies firmes en la llegada, ese será salvo.